Capítulo 4: Historia de la UNI, Ética y Filosofía. Cuestiones estudiantiles. Número uno, la Asociación de los Estudiantes. Número 2, Revista de Ingeniería, el Heraldo de la Asociación. Y número 3, el Movimiento Estudiantil. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería. Trataremos los puntos de la fundación, vida inicial de la asociación, el comité directivo, la juventud de un gremio y el movimiento estudiantil de 1919 y la Asociación de Estudiantes de la UNI. La fundación. En 1913, los estudiantes de la Escuela de Ingeniería no estaban organizados formalmente. El 3 de abril de ese año se fundó la asociación impulsada por la necesidad de representación y de vida universitaria. Sus primeros objetivos fueron defender sus intereses estudiantiles, promover actividades culturales y gremiales, además de establecer estatutos que comenzaron con sus reuniones formales y eligieron el nombre definitivo. Fue el inicio de una organización que se consolidaría con los años como una voz activa de los estudiantes. Vida estudiantil, vida inicial de la asociación. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería fue fundada el 3 de abril de 1913 como respuesta a la falta de representación estudiantil y de una vida universitaria organizada. Se enfocó en defender intereses de los alumnos, de organizar actividades culturales, además de resolver problemas concretos como la falta de la calefacción en los horarios de curso. Además, con el tiempo se fue consolidando como una institución con funciones académicas, sociales y gremiales. La representación estudiantil estuvo activa frente a los problemas académicos y edilicios, organización de actividades sociales que fortalecieron la comunidad estudiantil. El comité directivo. El comité directivo fue el órgano encargado de organizar las actividades y de representar a los estudiantes dentro de la asociación. Desde sus inicios, tuvo un papel clave en la toma de decisiones, gestionando los intereses del alumnado. Además, estaba compuesto por estudiantes elegidos por cargos muy específicos, como presidente, secretario, vocales. Además que su trabajo fortaleció la organización interna de la escuela y permitió una participación en temas académicos y gremiales. La juventud de un gremio. Caso Sóliga. El caso del estudiante Hugo Sóliga, expulsado en 1969, desató una huelga por abuso de poder del rectorado y ocasionó una represión contra los estudiantes. El apoyo estudiantil. La amplia movilización en defensa de Sóliga se convirtió en símbolo de lucha por los derechos estudiantiles. ¿Cuál fue el resultado? Se logró una reincorporación y se fortaleció la organización estudiantil, marcando el inicio de una etapa activa de participación política dentro de la universidad. El impacto. Las protestas sentaron precedentes en la lucha por la autonomía universitaria y por defender los derechos estudiantiles de los estudiantes del Perú. Además, en las protestas de 1970 comenzaron en la Universidad de Cusco y se extendieron por todo el país, exigiendo que haya democracia universitaria y rechazando la posición del gobierno militar. Los reclamos. Se demandaba mayor participación estudiantil en tema de gestión universitaria y se rechazó las medidas autoritarias del gobierno del presidente Velasco. Los desafíos. Aunque mantenían su rol gremial, fue cuestionada por su vinculación con partidos políticos y por tener tensiones con autoridades. El legado fortaleció la organización estudiantil como actor político y social en defensa de la educación pública. Mm.
Continuamos con la revista La Ingeniería, que doy pase a mi compañero Nino, que dará su exposición. Ok. En esta parte hablaremos sobre la revista de la ingeniería. Esta revista fue más que una simple publicación, ¿no? Fue la voz, el reflejo y el heraldo de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería desde su fundación en 1913. ¿No? Hablaremos un poco sobre el nacimiento de la revista de ingeniería, un espacio de formación y crítica y la proyección e influencia que tuvo. A ver, el nacimiento de la revista de ingeniería el primer número salió el 1 de junio de 1913 por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, el AEI. Em, Fue editado por este grupo de estudiantes comprometidos quienes trabajaron incluso fuera de las clases con apoyo de la dirección. Desde entonces, la revista se publicó cada quincena abordando temas científicos, técnicos y también institucionales. ¿No? Desde el inicio esta revista dejaba claro su propósito, ser una fuente de conocimiento útil para los estudiantes, ¿no? Enfocada en temas, como ya mencionamos, temas científicos, ¿no? Acuerdos de la asociación, copias de las clases que se tenían con los profesores, ¿no? Y se convirtió en un recurso bibliográfico esencial para los alumnos y también un canal de expresión colectiva. Eh, el objetivo principal era ser el órgano oficial de expresión del gremio estudiantil, ¿no? Em, la revista también fue un reflejo de la vida estudiantil. En sus páginas se quedaron registradas no solo artículos científicos, sino también crónicas de los estudiantes, retrasos editoriales, exhortaciones y muchas otras señales que nos muestran el dinamismo y los desafíos del grupo estudiantil. Con el tiempo, ¿no? Eh, Empezó a ser reconocida por centros profesionales del extranjero, ¿no? Gracias a la política de intercambio de publicaciones, ¿no? Y también varios artículos fueron republicados en revistas científicas internacionales, consolidando su perfil académico. Aparte de los cursos técnicos y temas de ingeniería, también, bueno, hubieron artículos de historia, arqueología, filosofía, política, lo cual revela una visión integral del rol del ingeniero, no solo se trataba de dominar las ciencias, sino que también comprender el contexto social e histórico que las envolvían. Entre los temas publicados hubieron títulos como La evolución histórica y las teorías evolucionistas, em, también análisis sobre arquitectura incaica, paleontología, ruinas arqueológicas del Perú, ¿no? etc, etc. Esto nos muestra que los estudiantes de esa época no eran meros técnicos, estaban comprometidos con el pensamiento crítico y la cultura general. Bueno, como mencionamos, representa una herramienta para difundir ideas técnicas, científicas y de los gremios, ¿no? Y bueno, se daban publicaciones cada quincena, ¿no? Sobre los artículos científicos, críticas institucionales, ¿no? Como mencionamos, ciertas revistas no solo de ciencias, sino también de historia, política, ¿no? Que se tenían en esta revista, ¿no? Bueno, ¿no? También bueno, acá mencionan sobre los artículos que se publicaban. El contenido también incluían homenajes, reseñas de eventos, ¿no? Observaciones sobre la calidad de docentes, ¿no? El pensamiento, que contribuyó a posicionar a la Escuela de Ingenieros como un centro de pensamiento técnico y crítico. El diálogo se convirtió en una herramienta de presión constructiva y de diálogo entre alumnos y autoridades, y la comunicación, ¿no? También sirvió como puente comunicacional entre la comunidad estudiantil y la dirección de la escuela y el público lector especializado. ¿No? Bueno, como mencionamos, también tuvo un alcance internacional, ¿no? Alcanzó reconocimiento internacional mediante el intercambio de publicaciones, ¿no? Eh, a ver. Y bueno, finalmente, hablando sobre la revista, no solo fue una publicación científica, fue un testimonio de época. Es la historia escrita por los propios estudiantes, los futuros ingenieros del Perú, quienes dejaron impresa su visión y sus inquietudes y su compromiso con la formación profesional del país. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hoy voy a hablarles sobre un tema clave en la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, el movimiento estudiantil durante las primeras décadas del siglo XX.
Este proceso no solo marcó un cambio en la relación entre los estudiantes y la dirección de la escuela, sino que también fue parte de un movimiento mucho más amplio que transformó la educación superior en toda América Latina. Contexto latinoamericano, la Reforma de Córdoba. En 1918, en Córdoba, Argentina, se inició un gran movimiento de reforma universitaria. Los estudiantes exigían cambios profundos, una educación más moderna y científica, el derecho a participar en el gobierno universitario, libertad de cátedra y renovación del profesorado. Este movimiento se expandió rápidamente a otros países de la región, incluyendo el Perú. En el caso de la Escuela de Ingenieros de Lima, hoy la UNE, estas ideas encontraron terreno fértil en una generación de estudiantes que comenzaba a cuestionar la enseñanza tradicional. Primeras organizaciones estudiantiles en el Perú. Antes de los grandes cambios, ya existían algunas formas de organización. En 1907 se creó el Centro Universitario en Lima. También surgieron asociaciones en Cusco y Arequipa. En la Escuela de Ingenieros, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería se fundó en 1913. Aunque al inicio no era un ente contestatario, con el tiempo comenzó a tener un papel mucho más activo. La publicación de su revista Ingeniería, a partir de ese mismo año, fue una muestra del creciente interés de los estudiantes por participar en el debate académico y social. El caso Silgado, primer conflicto estudiantil fuerte. Uno de los primeros grandes conflictos ocurrió en 1916 con el llamado caso Silgado. Los estudiantes se enfrentaron al profesor Silgado, a quien consideraban incapaz para dictar su curso. Decidieron dejar de asistir a clases como medida de presión. Este hecho marcó un antes y un después. Por primera vez, los alumnos de la escuela actuaron como un colectivo organizado para exigir cambios. Finalmente, lograron que el profesor renunciara. Este episodio demostró que los estudiantes tenían capacidad de organización y poder de negociación. También obligó a las autoridades a tomar en cuenta sus demandas. La reforma universitaria y la escuela de ingenieros. En 1919, los ideales de la reforma de Córdoba llegaron con más fuerza al Perú. Los estudiantes de San Marcos encabezaron protestas por una enseñanza más democrática. Los de la escuela de ingenieros no fueron ajenos a este contexto. Lo interesante es que, a diferencia de otras universidades donde hubo enfrentamientos, en la escuela de ingenieros hubo un diálogo más fluido entre estudiantes y autoridades. Muchas de las reformas planteadas por los alumnos fueron aceptadas, incluyendo la mejora en los métodos pedagógicos, la revisión de los programas de estudio y la incorporación de nuevas formas de participación estudiantil. El gobierno universitario, un avance histórico. Uno de los logros más importantes fue la creación de la figura del representante estudiantil en el consejo directivo de la escuela. Esto ocurrió en 1919 y significó que los estudiantes ya no solo eran escuchados, sino que tenían voz y voto en las decisiones más importantes de la institución. Se trató de una forma temprana de cogobierno universitario, algo muy adelantado para la época, y una conquista que pocos centros educativos lograron tan pronto. Este logro reflejaba la madurez del movimiento estudiantil en la UNI y su capacidad para negociar reformas reales sin llegar al enfrentamiento violento. En conclusión, el movimiento estudiantil en la antigua Escuela de Ingenieros no fue una simple copia del modelo cordobés, sino una respuesta local y consciente a una necesidad real de transformación educativa. Los estudiantes lograron mucho más que mejoras puntuales, sentaron las bases para una universidad más participativa, moderna y crítica. Gracias a su esfuerzo, la escuela dejó de ser solo un espacio de enseñanza técnica, para convertirse en un verdadero centro de pensamiento nacional. La historia de la UNI no puede entenderse sin la participación activa de sus estudiantes. Su legado sigue vigente hasta hoy. Muchas gracias.